Bueno, quisiera continuar con la enseñanza, 3 señales del fin más letales y evidentes que el coronavirus. 3 señales del fin más letales y evidentes que el coronavirus. Creo que hace ya una semana y media quizás, ¿no?, que lo dimos. La semana pasada no... 2 semanas. 2 semanas. Y quiero hacer un briefing, un resumen de lo que se dijo la última vez para así enganchar lo nuevo. En la palabra del Señor hay escritura para determinar y para advertir a los hombres y evidentemente a nosotros de cuáles son los últimos tiempos. Dije, y me reitero en ello, que ya hace 2000 años creían los apóstoles que eran los últimos tiempos. Todos ellos tenían hechas las maletas creyendo que esos eran los últimos tiempos, creyendo que el Señor vendría inminentemente. Luego, si eso hace 2000 años que sucedía, cuanto más ahora. Se han sucedido en la historia de los hombres 2000 años hacia aquí muchas plagas como la que estamos viendo y mucho peores. Cosa que nos hace preguntar a la Iglesia si este será el último tiempo. Desde hace 2000 años que es el último tiempo. Entendemos así. De hecho, la sucesión de acontecimientos en Jerusalén, cuando el general Tito entró, derrotó al ejército que había, cuando se cumple en Daniel, cuando está escrito y escribe Daniel sobre la abominación desoladora, muchos indican y señalan aquel tiempo, cuando Antíoco Epífanes sacrificó y degolló un cerdo en el templo del Señor. Todo apunta y señala hacia aquel tiempo. Imaginaros, hermanos míos, si lo viéramos hoy. Todos estaríamos dispuestos en casa, televisiones cerradas, evidentemente viendo que el Señor viene. Esto sucedió y para mí también evidentemente se marca un antes y un después ante esa profecía también un poco más espiritual, cuando el templo y la mezquita de Omar están encima de la roca y del templo donde estaba diseñada y construida la casa del Señor. Y sabéis que ahora, hoy día, ese lugar está dominado por el rezo a otro Dios, a Alá, al Dios de los musulmanes. Para mí, eso forma parte también de la evidencia de que estamos en los últimos tiempos. Cuando veáis la abominación desoladora, hay muchas señales, pero hay señales más evidentes que el coronavirus, más evidentes que las plagas, más evidentes que están en la Escritura y están en el mismo Mateo 24. Y empezamos así, advirtiendo sobre ellas. Mateo 24:12, para mí y esta es la primera, de la señal más letal, a mi modo de ver, y quizás sea la más letal de todas y la más evidente. Por haberse multiplicado la maldad en aquellos tiempos, estamos en Mateo 24 y no salimos de allí, el contexto es las señales antes del fin. Repito, el contexto es las señales antes del fin. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Alguien me puede explicar un poco esto? Lo hemos tocado abundantemente en la Iglesia muchas veces y ante mucha gente y en muchos temas, porque han sucedido y el Señor nos lo ha inspirado así. ¿Qué significa por haberse multiplicado la maldad? ¿Qué explicamos? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El pecado, demasiado, cada vez más pecado, más pecado. Más pecado, más pecado, sí. ¿Alguien se puede explicar mejor? Comentaste algo, ¿no? Con la novia. No tal, está hablando de esto. Está hablando de un tiempo específico, de la señal que no será una señal que el mundo vea, porque es una señal que está intrínsecamente ligada al mundo espiritual. Es decir, no es una señal pandémica física, es una señal pandémica espiritual. Yo no diría pandemia, sino endemia, que es aún peor. Pandemia significa una plaga mundial, pero que viene y se va. Una endemia significa una plaga que se queda. ¿Entendéis?
¿vale? Es endémico, y esto es endémico en la iglesia de hoy día. No se va. En el lugar de lo que tendría que ser la casa del Señor, el lugar espiritual, ocurre lo que está escrito en Mateo 24. Por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la palabra maldad es lo clave aquí. Por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué es maldad? Adulterio, borracheras, drogadicción, prostitución, asesinatos, pederastia. No está hablando de eso, aunque lo es, evidentemente. Está hablando de algo más profundo. Lo que pasa es que las Biblias tienen una tendencia romana y católica que no quieren que esto se sepa. Por eso ponen maldad y no sin ley. Pero la palabra que se usa tácitamente, literalmente, es anomia, sin ley. Los que sin mandamientos se conducen, los que se llaman cristianos, pero no tienen mandamientos, no hablan de mandamientos. Iglesias que predican la Biblia, pero abortan los mandamientos, sin ley. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es evidente porque al no predicarse y administrarse los mandamientos, fíjense, es al revés, ¿verdad? Porque pareciera ser que cuanto menos mandamientos se aplican, más amor se tiene. ¿Me entendéis? Es que claro, como vais con máscaras todos, no sé si reís, si lloráis, no sé nada, ¿vale? Lo voy a repetir. Las iglesias que abogan por el amor, es precioso y quizás no lo he dicho nunca así, las iglesias que abogan por el amor manifiestan una ausencia de mandamientos. Porque Dios es bueno. Bueno, no pasa nada. Dios es bueno. Bueno, sigue así. Dios es bueno. Bueno, es el principio. Dios es bueno. Bueno, el Señor lo sabe todo. Dios es bueno. Y manifiestan una ausencia de mandamientos. No pasa nada que hagas esto, no pasa nada que hagas lo otro. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la aplicación de mandamientos sujeta el amor. ¿Lo entendéis? La aplicación de los mandamientos manifiesta el amor. Los mandamientos no restringen el amor, sino por lo contrario. Los mandamientos aplican y manifiestan amor. Una iglesia sin mandamientos es una iglesia sin amor. Por el contrario de lo que se nos ha predicado durante 40 años. Que no pasa nada, que Dios es amor, un Dios... ¡Wow! Es igual. Un Dios que es amor no puede mandar. Todo lo contrario, Dios, porque es amor, manda. Y si te manda es que te ama. Luego, una iglesia entibiada es la manifestación, la plaga mortal del final de los tiempos. Un amor hippie, un amor flower power, un amor que no pasa nada, un amor hollywoodiense, un amor que no está en la Biblia, no es el amor de Primera de Corintios, no está en la Biblia. No es el amor que dice que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Un amor que puede mentir, un amor que puede tapar pecados en la iglesia, un amor que puede tener a gente con cargos en pecado en la iglesia, un amor que puede manifestarse teniendo a gente que predica, siendo alcohólico, borracho, deudor, estafador, etcétera. No pasa nada porque Dios es amor. Tal cosa no existe en la palabra, porque el amor de 1 de Corintios 13 no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Amén. Amén. Y por la multiplicación de esa anomia, de esos sin ley, el amor de muchos se enfriará, dice Mateo 7:23, lo dijimos el otro día. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de... La misma palabra que se usa. Hay varias palabras en maldad para el Nuevo Testamento, pero la misma que se usa por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, es la misma de Mateo 7:23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Entendéis? Hacedores de maldad, los que sin ley os conducís. Te hemos conocido, si hemos profetizado, hemos hablado lenguas en tu nombre. No os conocí nunca. La evidencia qué precioso, la evidencia de una iglesia sana, de una iglesia verdadera, de una iglesia en amor, no es hablar en lenguas, no es profetizar, no es sentir a Dios en la iglesia,
La evidencia de una iglesia sana que se conduce en amor, reitero, es una iglesia que se conduce en el temor de los mandamientos. En el temor de los mandamientos del Señor. Al explicar todo esto, alguna gente me ha hecho preguntas acerca de esto. ¿Y cuáles son los mandamientos? ¿Y si estos mandamientos nos tocan y si los otros no nos tocan? En los días subsiguientes, si Dios quiere y lo permite, estaremos volviendo a hablar, porque hay gente que esto le coge de nuevo. Volveremos a hablar de los mandamientos del Señor y a nosotros nos es seguro escuchar las mismas cosas. Es provechoso para nuestras almas. Amén. La segunda señal, y esta será la última que tocaré, la segunda señal más letal, totalmente letal del tiempo en el que vivimos, una señal que está escrita en la palabra como señal del último tiempo, es la apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Brutal texto para estar rasgándolo y comiendo de él. La apostasía es una de las señales más letales. Yo he enumerado 3, hay más, pero para mí estas 3 son muy evidentes en este tiempo y vivimos en el tiempo de la apostasía, donde la gente dice que camina con Cristo pero hace lo contrario de él. Eso es apostatar. Y no es apostatar solamente el decir me voy de la iglesia y me voy al mundo. Eso es apostatar, una apostasía muy física, muy palpable, pero hay gente que apostata dentro de la iglesia. Es decir, yo creía unas cosas, pero ahora creo otras. Y yo al principio me santificaba, pero ahora no lo veo tan mal. Y yo al principio me apartaba de cosas porque lo veía en la palabra, pero ahora es que no sé, estoy cambiando de manera de ver las cosas. Y unos que caminaban como Cristo, pero se han vuelto atrás del camino, y no del camino de iglesia. Hay gente que se va de la iglesia y sigue en orden, gloria a Dios, hermanos. La iglesia, el camino no es Israel, no es la Jerusalén celestial, no. Somos un grupo de gente que intentamos seguir al Señor, nada más. Y la mayoría de nosotros pobres, desdichados, mendigos, que no tenemos absolutamente ninguna virtud. Sin embargo, deseamos seguir al Señor y hay gente que se va, gloria a Dios, y escoge el mismo camino desde otro lugar. Fantástico, me parece fantástico. Pero quien niega la verdad que ha confesado, quien niega el camino de Dios, acogiéndose a otro camino, eso es apostasía. Lo estaremos hablando y es mucho más extenso porque hablaremos de la ramera y de sus hijas, si Dios lo permite. Tercera señal, quizá que quisiera en unos minutos compartir esta tarde. Tercera señal. Hemos nombrado la primera señal, que es la anomia, los que sin ley se conducen, una iglesia sin mandamientos, es la señal más letal de los últimos tiempos. La segunda es la apostasía. Y hay una tercera señal que nos concierne también a nosotros, y es el odio y la persecución. El odio y la persecución. Lucas 21, 17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Estáis? Ahora tenéis que decir más amén por las mascarillas, ¿vale? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Una de las señales de los últimos tiempos es que los verdaderos cristianos serán odiados. Cómalo. Lo voy a repetir. Una de las señales de los últimos tiempos es que los verdaderos cristianos serán odiados.
y en consecuencia perseguidos, ambas se conmutan. Pero el odio estará patente. Y déjenme explicarlo como me lo ha explicado el Señor a mí, que creo que si os lo escribís en el corazón, no os lo olvidaréis en la vida. Hermanos, de la manera que se nos manda a nosotros aborrecer el pecado, así nos aborrecerán a nosotros. Así me lo ha contado el Señor a mí. Lo voy a repetir. De la manera en que se nos manda a nosotros aborrecer el pecado, así nos aborrecerán. Voy a repetir el texto de 21:17 de Lucas. Y seréis aborrecidos. Significa, aborrecer es una palabra culta que significa odiar. Odio. Y seréis odiados. Os odiarán. Según el mandamiento que recibimos de parte del Señor de odiar el pecado, escuchad por favor que esto no os olvidará nunca si lo grabáis. De la manera en que el Señor nos manda por la palabra de odiar el pecado, así nos odiarán a nosotros. ¿El por qué? Es fácil, hermanos. ¿Cómo me lo ha contado Dios estos días? Porque los cristianos, los de verdad, somos el pecado del mundo según su Dios. ¿No? Lo voy a repetir. ¿Por qué? ¿Por qué nos odian? Porque los cristianos somos el pecado del mundo según su Dios. ¿Por qué? Es fácil. Porque la Biblia nos dice, escuchad, que el pecado ¿qué es? Transgresión de la ley. Nosotros a diario transgredimos sus leyes. Es por eso que somos el pecado del mundo según su Dios. Nos aborrecerán como nosotros debiéramos aborrecer el pecado. Transgredimos sus leyes a diario. Las leyes de estar delante del televisor y comer todo lo que nos dan por ahí, las leyes de comer su doctrina constantemente, las leyes de andar como los del mundo, escuchar como los del mundo, hablar como los del mundo, comer como los del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos leyes que nos dicen todo lo contrario. El que aborrece al mundo, este es el que es hijo de Dios, está escrito en la palabra, y el que ama al mundo no ha nacido de nuevo. Así escribe la palabra del Señor. Luego, somos el pecado para ellos, la transgresión de sus leyes. Es por eso que le odian. Cuando usted se pone a hablar con alguien que ama al mundo y usted es amable, al principio la conversación es amena, preciosa, hay un acercamiento. Cuando usted empieza a hablar de cómo vive, de lo que no practica, de las fiestas que no celebra, de lo que usted se aparta, empieza a haber una agresividad, una agresión constante. Cuando una de nuestras jóvenes habla con otra de otras jóvenes y le dice, yo no puedo tener esta música porque a mí esta música me lleva a pecar, empieza el odio. Por más familiaridad que haya, porque somos el pecado según su Dios. ¿Lo habéis entendido? Creo que es brutal. Es por esto que nos odian, porque en realidad no nos odian a nosotros. Odian a quien representamos. Estoy delante de gente santa, matrimonios santos. No nos odian a nosotros,
Pero cuando en nosotros se manifiesta esa imagen transgresora, transversal, rompedora, radical de Jesús, nos odian. Y no es un tú aquí, yo allí. No, hermanos, en realidad es querernos ver muertos. No por nosotros, a usted lo quieren, es a quien representa. Y si no le sucede eso, quizás usted no esté representando bien a Jesús. Repito, la señal tercera más letal de los últimos tiempos es el odio. Transgredimos sus leyes a diario. 5 autocares para ir a una boda, nosotros no vamos. Hay que celebrar esto, nosotros no lo hacemos. Hay que tirar para la derecha, nosotros para la izquierda. Transgredimos sus leyes a diario. Y solo estamos empezando. Esto es el comienzo, hermanos. Por eso nos odian. Os voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Creo que en este tiempo, con nuestras características como iglesia, etcétera, creo que en este tiempo, y lo hemos visto, hemos hablado de conversaciones incluso con gente de la iglesia, de otras iglesias, sí, iglesias superortodoxas en la palabra, la doctrina, pero no. Si cuando hablamos de Spurgeon sí, cuando hablamos de Wesley también, cuando hablamos de MacArthur también, pero cuando hablamos de vivir, no chuta. La cosa cambia. ¿Por qué? Porque no se trata de doctrinas ni se trata de teología, se trata de vivir. La vida marca la diferencia. Entre este tiempo que estamos viendo habrá algo, ya lo veréis, os profetizo y no soy profeta, habrá algo que marcará la frontera de la persecución. Hemos dicho odio, el odio lleva consigo persecución. A todos los cristianos verdaderos, a todos padecerán persecución, todos, de una manera o de otra, todos. A veces la persecución es física, lo hemos vivido. A veces la persecución es social. Lo hemos vivido. A veces la persecución es destierros. Lo hemos vivido. A veces la persecución es institucional, que es de la que voy a hablar. ¿A qué te refieres? La ideología de género marcará la frontera en estos últimos tiempos entre lo verdadero y lo falso. La Iglesia, en minúscula, se posicionará a favor. Tomará una posición neutra, es decir, no se posicionará en contra, porque escúchenme, es muy importante esto, muy importante. No existen los semitonos en la palabra de Dios. O es en contra o es a favor. Mantenerse neutro en el pecado es apoyarlo. ¿Lo estáis entendiendo? La ideología de género en este tiempo marcará un antes y un después. Las iglesias en minúscula, o la iglesia en minúscula, se posicionará neutramente. Primero será manteniendo a gente en los bancos que están practicando tales pecados que la palabra de Dios condena, sin llamarles la atención. Bueno, yo no puedo echar a esta gente, no, pero predícales la palabra. Primero será así. Estarán cómodos en sus pecados y en sus bancos, cómodos en sus iglesias. Pero luego esto se acrecentará. Habrá pastores como los hay hoy día. El hermano Salvador me estaba hablando hace unos días de gente que está posicionándose y tiene púlpitos, hermanos. Y se posiciona a favor. Y son grandes iglesias. Es por esto que la iglesia se posicionará y esto marcará un odio y una persecución. Van a perseguir institucionalmente a las iglesias que se posicionen en contra.
¿Me estáis entendiendo? ¿Me estoy explicando? Sí. La Iglesia se posicionará, se complementarán el odio y la persecución. Miren, estos días pues todos estamos sobreinformados. Y una de las sobreinformación que leo, no sé si os habéis informado o habéis escuchado, de que hace unos días para atrás fue cesado el número 1 de la Guardia Civil. ¿Sí? Yo no soy amigo de la Benemérita, ¿eh? No, ¿vale? No, ¿vale? Pero ciertamente he visto brillo y honor aún en este cuerpo, ¿no? Fue cesado. ¿Por qué? Porque indució un escrito, un informe sobre el error que cometió el gobierno en dejar que la manifestación del 8 de marzo, una manifestación totalmente adoctrinaria, se hiciera en pleno centro de Madrid y en otras ciudades. Y, no lo sabíais quizás, ese mismo día se prohibió un evento evangélico. ¿No lo sabíais? Es brutal. Fíjense la doble vara de medir. Entonces, ¿qué ha hecho Grande Marlaska, ministro del Interior? Casualmente, un hombre homosexual, pues evidentemente que lo que ha hecho es cesar al número 1 de la Guardia Civil. Y ha habido un movimiento que me ha marcado, hermanos. Por honor, el número 2 ha dimitido. Porque dice, si cesan al número 1 por decir la verdad, ¿cómo voy a subir yo ahora al número 1 y comulgar con esta gente? De ninguna manera. Dimito yo. Y el 3 también. Si ha habido un movimiento de honor, hermanos. Y esto me ha hecho bien aún en el cuerpo de la Guardia Civil, que se ven estas cosas, me hace bien. Y no soy amigo de la Benemérita. ¿Pero qué quiero decir con todo esto? Que los abanderados de la doctrina LGTBI van a perseguir a la Iglesia que no se posicione a favor. Y este lobby no es un lobby, no es el gobierno de España, es mucho más importante, que esto es lo que mueve el mundo, hermanos. Y la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. Los discípulos de Jesús serán odiados. Eso implica una persecución social, implica un destierro cultural. ¿Cómo es que a este hermano lo destierran y a mí no? Quizás no esté representando a Jesús como debe. ¿Cómo es que a este lo odian mucho y a mí no? Conmigo están bien. Quizás no esté representando a Jesús como debe, porque odiaron a Jesús, odiaron a Pedro, odiaron a Juan, odiaron a Mateo y los odiaron a todos. Al único que no odiaron fue a Judas. Lo dejo ahí. Destierros culturales, destierros sociales, y esto sucede, ha sucedido y sucederá. Y cuando haya oposición, la persecución será violenta. Y quiero haceros hincapié en esto. Lo vamos a sufrir, si no lo hemos sufrido ya, que sí, pero lo vamos a sufrir en otras dimensiones, hermanos. Porque está escrito en la palabra, 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos. ¿Qué significa todos? Angie, ¿qué significa todos? ¿Todos qué es? Todos. Samuel, ¿qué significa todos? Sin excepción. Todos, sin excepción, sin ni un caso excepcional. Todos es todos. 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. Todos es todos. Y si a usted no le persiguen, no está representando bien a Cristo. No se engañe. No os engañéis. Y me quiero centrar un momento en este texto, voy a la recta final, porque la Biblia dice todos
los que quieren predicar piadosamente, todos los que quieren ir a la iglesia piadosamente, todos los que tengan la doctrina piadosa. No, hermanos, nada de eso. Todos los que quieren vivir. Vivir. Vivir hace la diferencia. No la teología, hermanos. Vivir hace la diferencia. No predicar piadosamente, de eso sabemos muchos. Vivir hace la diferencia. El movimiento del que habla Pablo, todos, cuando dice todos, no es un movimiento teológico, es un movimiento de vida. Del Espíritu Santo incontenible, del poder del Espíritu que no hay quien lo detenga, que no se puede vivir de otra manera, a pesar de querer. No puedo, y me quiero apartar, pero no puedo, y quiero hacer cosas, pero no puedo. El contrario es lo otro. Quiero seguir a Dios, pero no puedo. Quiero amarlo, pero no puedo. Quiero respetarlo, pero no puedo. Es al revés. Quisiera no hacerlo, pero tengo que ir detrás de él, porque hay algo, y lo dice así Jeremías. Jeremías lo dijo así. Ay, Señor. ¿Os acordáis de aquel texto? Yo me acuerdo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Cuantas veces hablo, predico violencia y destrucción, todos los que me ven me escarnecen. Es imposible, no voy a hablar más de ti. Pero dice, pero había un fuego metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. No se puede. Y todos los que quieren vivir, no predicar, no llenar iglesias, no hacer conferencias, no. No promocionarse por YouTube, no hacer vídeos cortos porque los largos no te aguanto y los cortos te escucho. No. Vivir. Vivir piadosamente. La vida hace la diferencia en todo. Más textos, Marcos 13:9. Y ahora es muy importante esto. ¿Por qué? Porque hemos hablado de la persecución del mundo a la iglesia. Pero Cristo fue más allá, hermanos. Es brutal. Marcos 13:9. Mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios. ¿Qué es un concilio? Me salto sinagoga y dice, y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí en testimonio a ellos. Presidentes y reyes, está hablando del mundo, pero dice, os entregarán en los concilios y en sinagogas seréis azotados. Es decir, la persecución no solo será por presidentes y reyes, la persecución será religiosa. En las sinagogas, en el supuesto lugar de Dios, en el lugar donde se predica la Biblia, de ahí también os perseguirán. No lo pilláis. Sí, hacer así, ¿vale? Desde allí, en las sinagogas también, no solo en el centro de los incrédulos, sino en el centro de los creyentes, en las sinagogas, en los lugares religiosos. Mateo 10:17. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán, y me encanta el pronombre, en sus sinagogas. ¡Tachán! Otra oportunidad. Os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Son suyas, no son de Dios. No es el templo de Dios, es el templo de los hombres. Son sinagogas que predican la Biblia, son lugares que se esfuerzan en quizás tener doctrina, en otros cantar alabanzas, rabasallas y carismatismos, historias raras, pero estos mismos persiguen porque son muchos. Tienen grande fuerza, un grande poder. Es sus sinagogas, no la de Dios. ¿Ustedes ven hoy a la iglesia odiada?
No, hoy no, la iglesia no está odiada. Hablo de la iglesia en minúscula. El otro día Rubén me enviaba un artículo de un evento ecuménico mundial del Papa, impresionante. Hablaba de una casa común con todas las religiones. Es impresionante, ¿eh? El documento es alucinante. Y el Papa mismo, o sea, el Papa, hermanos, el Papa decía un nuevo humanismo. Predicaba él mismo, decía estas palabras: casa común con todas las religiones y un nuevo humanismo frente a esta plaga. El que representa este libro. Nuevo humanismo literal, casa común. Había un documento firmado con el imán de Arabia y la iglesia era aceptada, es aceptada, potenciada y encajada en el mundo. Y detrás de este Papa Francisco, todas las hijas de la ramera evangélica, todas. Y quizás no firmen documentos, pero comulgarán con estas ideas. Y con la idea de no ser fanático ni extremista, y con la idea de no ser ni tocar los polos, no, seamos tolerantes con las demás religiones, y los grandes teólogos se sentarán al lado de papas, al lado de imanes, como ya hemos visto y ya ha pasado. Pero hay una respuesta que tenemos que dar nosotros. Cojamos las espadas y carguémoslos a todos. No, hermanos. Hay una respuesta de la verdadera iglesia. ¿Cuál es? El amor. El amor verdadero. Y una frase que se te clave, ¿vale? ¿Cómo debo responder a esto? A los que nos persiguen, a los que nos ultrajan, a los que dicen mentiras. ¿Cómo respondo? Como respondió mi Señor. Escucha, que se te clave esta frase. Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo le habló al perseguidor, al profanador, al hombre más sediento de sangre de la iglesia de toda la historia, más que Torquemada, hermanos. Saulo de Tarso era lo peor. Y se presentó a él y le dijo, ¿por qué me persigues? Pretender la conversión del perseguidor. Esa es nuestra respuesta. Esa es nuestra respuesta, el amor. Evidentemente no el amor que tolera, el amor que habla la verdad. Evidentemente no el amor que comulga, el amor que te habla y tiene una barrera aquí y hasta aquí puedo llegar. El amor de 1 de Corintios 13. Ese amor. Escrito está en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. No os hace bien esto, hermanos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjense, está todo aquí. Repito el verbo, amar, bendecir, hacer bien y orar. Esa es nuestra respuesta ante la persecución. Cristo nos manda una concluyente actitud ante estas señales. ¿Estáis preparados? Sí. Hemos hablado de la señal de la anomia, hemos hablado de la señal de la apostasía, hemos hablado de la señal de la persecución y el odio. ¿Cómo debemos conducirnos? Cristo lo dice. Pon 21 de Lucas, verso 28. Boli, 21-28 de Lucas. Dice así, cuando estas cosas comiencen a suceder, escondeos, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¡Gloria a su nombre! Lo voy a repetir, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¡Aleluya! No entiendo el miedo en los cristianos en estos tiempos. Hay respeto, temor, sí, no digo que no. Nadie quiere enfermar, pero miedo. ¿Miedo a qué? Erguid vuestras cabezas. ¡Levantaos! Vuestra redención está cerca, hermanos. El Señor viene.
El Señor viene. Erguimos nuestras cabezas, levantémonos. Vamos a dar gracias al Señor.